Vamos a pasarlo por aquí. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Sí, sí, se ve. Bien. Bien. Bueno, el 1 se los voy a dejar para ustedes. Es bastante similar a lo que ya vienen haciendo. Vamos a hacer el ejercicio número 2. ¿Sí? Que me va a servir para dar pie a un tema nuevo. Bueno, este ejercicio dice que qué grande Luis ya puso a grabar, ¿ves? Que ya me acordé tarde. Un centro de cómputos se encarga de ejecutar procesos utilizando algunas de las computadoras que dispone. ¿Sí? Un centro de cómputos tiene un conjunto de computadoras que va a usar para ejecutar diferentes procesos. Si no hay computadoras disponibles, los procesos a ejecutar se ponen se encolan en una cola de espera, que los ordena teniendo en cuenta sus requerimientos de memoria. Los procesos de mayor requerimiento de memoria son atendidos en primer lugar. Y las computadoras disponibles para ejecutar procesos también se ordenan en una cola que prioriza la selección de computadoras más rápidas. ¿Sí? Primero las más rápidas, después las más lentas. Es bastante parecido en idea a lo que estuvieron viendo con Luis la última clase, ¿sí? Que se acuerdan que tenían, que era la computadora que ordenaba tareas, Luis, ¿no? Lo que diste vos. El procesador y tenían la cola de tareas, ¿se acuerdan que lo separamos? Claro. Tenían un Acá procesador. tiene un problemita, pero bueno, va por ese lado. Claro. Ustedes habían visto un procesador con una cola de tareas, ¿sí? Y cómo hacían para ordenar las tareas de diferentes formas. ¿Se acuerdan o no? Por prioridad, por memoria y no me acuerdo qué otro. Claro, ahí ustedes abstraían una cola, pero lo que estaban guardando en esa cola eran siempre tareas. ¿Sí? Acá fíjense que vamos a tener dos tipos de colas. Vamos a tener una cola que tiene que ordenar computadoras y otra cola que tiene que ordenar procesos. ¿Sí? Que podrían ser las tareas, los procesos. Podría ser similar, pero aparte tenemos que ordenar también computadoras. Entonces, bueno, vamos a ver cómo podemos encarar esto. A ver si lo puedo dejar acá. Si ustedes ven, hago una doble. Vamos a hacer ahí. Bien, ¿qué clase tenemos entonces? Para arrancar. De paso testeamos que se vea bien el tamaño de la fuente y todo. Procesadores. Bien, vamos a tener procesadores, Centro una de clase. cómputo. Centro de cómputo, bien. Bien. ¿Qué más? Procesos sería otra. O la lista ordenada de... Proceso. Yo anoto todo. ¿Qué pasó? No me lo... está lento. Sufro por la RAM con tantas cosas bien. Tal cual. Y no saben lo que hay en el otro monitor. Ah, lo están viendo acá abajo. Sí, soy de tener bastantes cosas abiertas. Es más, no sé para qué tengo algunas. Tengo acá un PowerPoint que no sé qué. Bueno, procesador, centro de cómputos. ¿Algo más? La cola, no sé si la cola iría dentro del procesador o sería parte. A ver. La Ahí cola de está el punto. espera. Mm. La cola de espera. ¿Qué les parece? Dentro de procesador, ¿no? Dentro del procesador. Procesador llamaron las computadoras, ¿no? Sí, sería Bien. computadoras. Procesador, proceso, sí, para usar las mismas palabras que acá, pero dejamos procesador, no hay problema. Si ustedes lo entienden, lo dejamos así. A ver, Germán dice, creo que la cola sería dentro del centro de cómputos. A ver, ¿a qué te referís con eso? ¿Que el centro de cómputos va a tener una cola o que el centro de cómputos
va a tener una lista de tareas. Tengan a mano si quieren, bueno, no sé si cómo ustedes manejan los apuntes, pero lo que resolvió Luis, como para darse una idea de lo que hicieron antes. Tiene una cola de computadoras. A ver, centro de cómputo, entonces, tiene una cola de computadoras, pero cola que es, no tengo una clase cola, Una lista o un vector o... una lista. Pero, ArrayList, procesadores serían las computadoras. Vamos a poner computadora porque me mareo. Ahí está. La cola de computadoras, para que esté como el enunciado, más que nada, ¿no? Bien. Un constructor. Un ArrayList, ¿sí? Y vamos a tener obviamente métodos para agregar una computadora nueva, ¿no? Sí. Acá, en principio habría que hacer esto. Pero acá me está diciendo que las computadoras disponibles para ejecutar procesos se ordenan en una cola que prioriza la selección de computadoras más rápidas. O sea que esto tiene que estar ordenada por velocidad de la computadora. ¿Sí? No me sirve agregarla así, sino que las tengo que mantener ordenadas. Y nos ¿Sí? faltaría agregar el atributo en computadoras. Falta mantenerlo ordenado. Ya que puse esto, les voy a hacer una cosa que me preguntaron hoy en la otra materia. Si ustedes acá le ponen... Ponen así, to do, fíjense, en Eclipse creo que es lo mismo. Acá abajo tienen una pestañita que dice to do y les va diciendo, les marca una lista con todas las cosas que le quedan pendientes para resolver. En esta clase me queda esto. Si tuviera más to do, que de cosas que dejo pendientes para implementar después, me aparecerían acá en la lista. Un detalle de delete nada más. Ah, está bueno. Me lo preguntaron hoy en la otra materia. Bien. Entonces, sí, bien, me faltaría en la computadora poner la velocidad. La manejamos como un double, ¿sí? O como un entero. Velocidad de la CPU. Y le podríamos poner, no lo dice en el enunciado, pero memoria disponible. Sobre el constructor, con la velocidad y la memoria. Vamos a hacerle los getters y setters. Así puedo acceder desde el centro de cómputos. Bien, ahí tendría una computadora básica, con lo que me dice el enunciado no tendría mucho más. La computadora tiene una lista de, tiene una memoria, una velocidad de CPU, que es lo que voy a usar luego en el centro de cómputos para ordenarlas. Y el proceso que tiene, ya que estamos, básicamente. ¿Un nombre? No sé. Podría tener un nombre. Ah, el requerimiento de memoria. Eso es lo que necesito. Ujú. Private. ¿Cuánta memoria necesita para ejecutarse para que cuando busque una computadora encuentre la que necesite? Requerimiento memoria. Podríamos poner también un requerimiento de CPU. No lo dice el enunciado, vamos a tenernos a lo que dice para no complicar de gusto. Atajo. Constructor. Nombre requerimiento de memoria. Getters y setters.
del nombre y del requerimiento. Perfecto. Bien, vamos a lo que nos quedó pendiente. Ahí nos quedaría la computadora y el proceso mínimamente con lo que dice acá. Después vemos si necesitamos algo más. Centro de cómputos ahora. ¿Cómo lo mantengo ordenado? ¿Cómo mantengo esa lista de computadoras ordenada? Ahí dijo Federico en el chat, con un if, si es más rápida. Si es más rápida que qué. Tipo la computadora... Que la tiene que ser, Nueva, claro, la computadora nueva con la última Con la que está en primera, claro. claro. Con la última. Con la última en que realidad está lo que, en la lista. y si es más rápida, ¿qué hago? Vamos a analizar los flujos de ejecución. ¿Ordenás la primera, la más rápida, digamos? La primera de la lista es la más rápida, ¿sí? Claro, bueno, Entonces, si la pasa que lo va a tener que ir rápida, recorriendo. eso, claro, lo voy a tener que recorrer. Si yo estoy seguro que esta lista está ordenada, ¿sí? Lo que estamos haciendo, no sé si lo vieron ya, es un método de inserción en una lista ordenada, ¿sí? Creo que Luis mencionó los distintos métodos de ordenamiento que había. Este sería por inserción. Si yo estoy seguro que esta lista está ordenada, cuando viene un elemento nuevo, lo que hago es empezar a recorrer esa lista a ver dónde lo inserto. Cuando encontré dónde insertarla, ya está, se sigue manteniendo ordenado. ¿Sí? Entonces tendría que, vamos a poner el pseudocódigo acá, recorro la lista de computadoras, mientras la nueva PC esto era por memoria, ¿no? No, con velocidad. Mientras la nueva PC sea más lenta que la que tengo guardada. ¿Entiendes Sí, sí. Sí, sí. lo que estoy haciendo? Bien. Entonces, es igual 0 y menor que computadoras.size, te pregunto, si nueva PC punto get velocidad de CPU es menor que computadoras punto get i punto get velocidad CPU, ¿qué tengo que hacer si es menor? Y sumas uno ahí. O avanzás, no sé. Avanzo. Mm, Claro, avanzo, entonces sería el I más. Entonces en realidad lo que Sí. me conviene buscar es la Que sea contraria. mayor. Ah, Claro, está. más fácil. Es mayor, si ya encontré dónde la tengo que insertar, lo que hago es computadoras, y acá lo que voy a usar es no este add. Ven que ahí tienen dos add distintos en las listas, un add que agrega al final, que es este que recibe solamente el objeto que agrego, y tengo otro add que recibe el índice, y este lo que hace es insertarlo en este índice. Y lo que había ahí lo corre para atrás. ¿Sí? ¿Lo habían usado a este? Ah, no sabía que lo corría, yo pensé que lo pisaba. No, este y corre. Si quieren, vamos a ponerlo y ahora lo chequeamos. Entonces, en el índice I voy a agregar nueva PC. Esto como ustedes van a trabajar, por suerte o por desgracia, con el IDE, ¿sí? Siempre pueden chequear haciéndole clic si tienen configurado el código fuente, si tienen cargado el código fuente en el IDE, y pueden chequear acá en la documentación. Fíjense que dice inserta el elemento en la posición específica. Inserta, no pisa. Y corre los elementos que están actualmente en esa posición, si hay alguno, y cualquier elemento subsecuente hacia la derecha. O sea que está funcionando como queremos. Bien. Entonces, es mayor lo inserta, y acá podría decir que corte el for, para que no siga buscando. A Luis y a mí también. Break para que salga el for. ¿Sí? Si lo quieren hacer súper prolijo, ponen una booleana y acá en la condición le agregan la condición, ¿sí? Mientras que no encontró la posición, sigo ejecutando, cuando encontró la ejecución, la ubicación corta.
Eso no cuenta como cortar un for, ¿no? Como la mala práctica de cortar un for. Esto corta el for. Sí. Terriblemente lo corta. Pero Nosotros no nos... no me acuerdo si Luis había dicho que era como que estaba mal como cortar un for o algo así. O no, o Como no que era era- no, mala eso es- práctica, había dicho, pero no sé. No, En él realidad no, él lo que no. pasó, que ustedes no lo vieron tanto, en Tandil les exprimen la cabeza que no pueden cortar un for. La realidad es que si Ah, hiciste todo el for, así para cortar por ahí era un while, en la realidad. Pero es lo mismo, en realidad es una estructura que se corta y listo. Pero Sí, no en claro, todos los claro. lenguajes eso se mantiene. Como dice ahí, claro. Josefina, que dice ahí, por ejemplo, en Delphi o Pascal, si ustedes en realidad quieren salir de una función, no pueden, no tiene el return que corta todo. Entonces, piensan que salieron y en realidad quedaron dentro del for. Por eso está bueno mantener bien separados los dos. Vaya, gracias. cerrada se vuelve false. Entonces, fíjense que tienen que hacer un montón de variables auxiliares. Int i igual 0, while i menor que computadoras.size y no insertada, o correcto. Diría si la nueva es mayor, ponemos esto, y en vez del break, lo que haríamos es insertada, se vuelve true. Else, else y más. ¿Sí? Así entra todo ahí. Sí, sería este el código. Te dejo las dos versiones. Nosotros no nos vamos a retar porque corten el break, el for con un break, así que si quieren usar esto que les es más cómodo, lo pueden hacer. Bien. ¿Quieren que probemos que esto está funcionando? ¿O confían? Dale. ¿Lo probamos? Probamos. Probamos. Hacer un main acá mismo entonces. Centro de cómputo. Centro de cómputo. Igual centro de cómputo. Vamos a crear una computadora. S1. New computadora. Que recibía esto. La velocidad de la CPU. Vamos a ponerle 1.5 y disponible 256. Computadora PS2, mi computadora 2. Esto ordena por CPU, así que el primer parámetro es por el que va a ordenar. 512. Esta computadora. Computadora PS3. Mi computadora. Bien. Bueno, y me falta. No tengo la computadora. Entonces, ahora, al centro de cómputo, te digo, al computadora vamos a agregar primero C1, que es la que va al medio. Agregar la PS3, cualquiera. Computadora PS3. La computadora ¿cuál me faltó? La 2 me tendría que quedar primero porque estoy ordenando por mayor. ¿Sí? Y ahora sí hacemos un método. Acá. Voy.
IPCs. La computadora perdón, esto no lo vi. Ori y no, computadoras.size. Imprimimos computadora. El string lo vieron, ¿no, Luis? Sí. ¿Saben cómo hacer para imprimir la computadora directamente? El toString, sí, sí. ¿Cómo hago para que acá me imprima esto de forma bonita? Tenés que redefinir en tu string en computadora. Tengo que redefinir el toString acá en computadora. No le pusimos un nombre a la computadora. Un nombre sí. Nombre. El nombre. Todo para que sea bonito. Nombre. Y el setter del nombre. Y acá se está quejando porque me falta el nombre. Pues es 1. Centro de cómputo. No pregunté, ¿me escuchan bien de volumen? Sí, sí, bien. Sí, se escucha. Bueno, va a tardar un poquito la primera vez. ¿Corrió? No, dice como finalizado. Ah, porque no hicimos el toString. Sí. Igual la tendría que haber imprimido. Impreso. Pero imprimió las direcciones de memoria, aunque sea. ¿Agregar computadora? ¿Agregar computadora? ¿Qué pasó? ¿No las agregó? Creo que me la mandé con el Y, como no lo uso nunca. ¿Qué atajo acabas de poner para el System Out Print ese? El Para Sout, estos, Sout, algo así. en, No, que en pusiste IntelliJ, Sout. en IntelliJ es out. Y Sí, en en... Eclipse es CISO, con Y. Así. Sí. Control, Ah, espacio y mira. te lo hace solo. Ah, gracias. Estos atajos son los preciosos de parcial. Control T. Acá no voy a probar porque no sé qué hace mi idea. A ver, me la Todo y mandé. después Control T. Y menor computadora size y no insertada. No encuentro el error. Y menor computadora size. ¿No deberías incrementar el i igual, Marcelo, ahí en el después del if? Ah, pues vos lo incrementás en el else. Sí, me tengo que salir esto. Ahora sí. Gracias, no sé qué me dijo. No, por nada. No, igual no lo. Por eso. Bueno, podemos debaguearlo, a ver qué pasa. Bien, ahí tenemos i en 0 insertada en false.
Ya que no me acuerdo. Y acá directamente me entró. Lo que no miré es si computadoras... Ah, computadoras está vacío. Está bien. ¿Y si seguís lo agregaría? No, cortó ahí. Me parece que el while que dice que i es menor a computadora size, está Claro, porque ahí complicado. es 0 y es, claro, no entra por el 0. Hagámoslo directamente, por favor. Que funciona. No, no lo agrega. ¿Por qué no lo agrega? ¿Habrá algo mal en el main no? No, no está agregando la primera. Está bien. Está bien, está perfecto, sí, obviamente. Si está vacía, nunca va a entrar. Hay que preguntar primero si está vacía. Sí. Ahora van a ver si... si está vacía, directamente lo agrego. Se llama nueva PC. Si está vacía, lo tengo que insertar. Ahí está. No hiciste en tu string, en computadora. No inserto string, sí, pero igual le está insertando una sola. Me está insertando una menos, me insertó 2. PC1, PC2, PC3, PC1, PC3, PC2. Da igual 0 y una computadora size. Bueno, vamos a hacer tu string a ver cuál no está insertando. Vamos a tu string. Entonces vamos a retornar el nombre de la computadora y .getNombre. ¿Qué me está diciendo acá? Porque al principio la lista de computadoras vacía. Eso es lo anterior. Entonces el i, sí. Creo que porque si la última se pasa de largo por el tamaño de la lista, no lo agrego. Chequeamos cuál es la que nos está agregando. Más. Oye, el igual, ¿no será? Si es mayor igual, ¿no pusiste la misma? Ahí chequeamos. Velocidad, que es la que nos interesa, más eso solo. Es algo con los límites, pero... A ver. Me falta un espacio. No, pero el add funciona igual, que le inserta. La 2, a ver cómo agregué. La 1 la insertó, la 2 la insertó y la 3 no. Claro, la 3 la tuvo que insertar al principio y no la insertó. Vamos a hacer una cosa. Creo Esto. que es Nada más que para a lo último, Marcel, si no la inserta, creo que es lo que te dijeron por ahí. Cuando llegó a la última y ponerle que es la que tiene que agregar a lo último, no te está agregando porque salió del for. En computadora. Sí, ahí lo expliqué. Voy a hacer esto para debuguearlo. Agregale. Vos decís, si salió acá, llegó Salió al del for. for, pero porque recorrió todo, Claro. no porque no encontró. Entonces no Lo lo tiene que insertó. agregar. Claro, Bien. cuando tiene que agregar a lo último, no te puede porque salió del for. Comparaste contra todos, tiene que ir a lo último y no lo agregó. Sí, perfecto. Pasa que es medio, ojo, ahí tenés que guardarte la posición donde insertar mejor. Yo guardaría No, la porque- posición donde lo encontraste en vez de insertar con el add, guardaría la posición.
¿Acá? Claro, a un int, posición igual -1, arriba. Siempre el insertar es problemático, habrán visto. Sí, yo pensé que el coso, el add te solucionaba al final. No, porque en realidad en el último caso, vos recorriste las 10 y no es menor que no es mayor, ¿cuál es la actual? Claro, no es mayor No que es ninguna, mayor que entonces ninguna, habría que con lo cual no insertar al encontró el final. lugar. Y tenés que insertar al final. Por eso, al final, eso es lo que voy a hacer acá. Si Sí, no pero se no salió por siempre. acá, Claro, no sabés si salió por eso. Tenés que hacerte un flag, un booleano o un entero para saber si salió por eso o no, si encontró o no. Poné un encontró, igual true adentro, y abajo ponés si no encontró, lo agregás. lo que si nunca entró por acá es porque no lo encontró. No, Y pero preguntándole si... ahí ponete un booleano encontró arriba del todo y hacemos todo junto. Ahí. Afuera del for, afuera. Te estás mezclando el if con el for, ahí venía el problema. Ahí. Encontró igual Sí, capaz falso. no me hace falta la pregunta de arriba, entonces. No te hace falta, puedo usar la misma. Exacto. Ahí me sigue por ese caso. Encontró igual falso. Y Ahí ahí me queda decís, más fácil que me he hecho acá arriba. exacto. Volvamos a ese que está más explícito. Acá. Y abajo del todo, ese mismo te hubieran dado, pero abajo ponele, si no insertada, la agregás. Si no insertada, entonces digo, computadoras. Por eso no agregaba hoy, no agregaba la primera. ¿Se dieron en cuenta el resto más o menos de qué era lo que pasaba? Sí. Era justo cuando tenés que agregar a lo último, no estaba el add, no era insertar. Claro, faltaba ese caso que coincide también cuando está vacía, que inserta al final. Bien. Entonces ahí tenemos el agregar computadora con todo este algoritmo de inserción, ¿sí? Y ahora nos falta mantener, ahí tendríamos la lista de computadoras ordenada por velocidad de CPU, ¿sí? Ahora tendríamos que mantener también una lista de procesos. A ver dónde está. Una lista de computadoras, de procesos que los ordena teniendo en cuenta sus requerimientos de memoria. Los procesos de mayor requerimiento de memoria se atienden en primer lugar. ¿Sí? Hacemos lo mismo, otra lista. Array list de proceso, ahora lo llamamos proceso. ¿Y cómo hacemos el agregar proceso? Igual que el agregar computadora, pero con proceso. Bien, muy parecido. O sea que copio esto, lo pego acá, al proceso, nuevo proceso. Acá sería la lista de procesos, mientras nuevo proceso sea menos memoria lo que tengo guardado, voy a avanzar. Pero fíjense que todo el código lo copié, voy a cambiar estos nombres de variables, y acá en vez de computadoras voy a poner procesos. Sí, podría ser uno solo y que reciba cualquier objeto. Bien, eso es lo que digo. Bueno, acá el método es requerimiento de memoria. Cuando ustedes hacen este tipo de cosas, de copiarse un método tal cual y cambiarle nada más que los nombres a las variables, es una alerta, como decía Luis, un olor feo de que algo está andando mal, ¿sí? Fíjense que tienen un montón de código repetido, prácticamente no, toda la estructura, la lógica de un método
es la misma. Lo que cambia es lo que estoy guardando ahí, ¿sí? O de dónde estoy mirando, de qué atributo estoy mirando. Entonces, ¿cómo podría abstraer estos dos métodos en uno solo? Y yo tengo otra clase que te lo haga, que reciba un objeto y te lo ordene. Bien, ¿qué pondríamos en esa clase? ¿Qué sería? ¿Qué representaría? Un método de ordenamiento o No más. ¿Qué es lo que estoy modelando, en realidad? La lista. Claro, un array list. Acá, lo que pasa es que acá no pusimos métodos, pero supónganse, yo voy a tener acá también un método, public computadora, primera, ¿sí? La primera que tengo disponible. Va a decir retorno computadora.get 0. O sea, una lista estás haciendo. Sería una lista Estás ordenada de retornando el computadoras. panel. Claro. Es una lista, pero ¿qué característica tiene esa lista? Está ordenada, una lista ordenada. Está ordenada, ¿sí? Lo que estoy modelando, si se fijan cómo está el escrito el enunciado, es esta cola de espera. Esta cola de espera que acá ustedes automáticamente dijeron, bueno, la manejo como una lista, en realidad, como me va a servir tanto para computadora. Se te cortó, Marcelo. No sé si escuchas. Se te fue el audio, ¿no? Sí. ¿Qué pasó? Sí, se te fue tu audio. Sí, a mí también. ¿No me escuchan? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Bien, les decía que esa lógica que ustedes le están dando acá al centro de cómputos, de mantener ordenada una lista de computadoras y una lista de tareas, por ahí esa funcionalidad de mantener a los elementos y mantenerlos ordenados es de otro objeto, ¿sí? Porque fíjense que ya lo estoy rehusando ese comportamiento para más de una cosa, para una lista de computadoras y para una lista de procesos, ¿sí? Entonces lo que me faltó fue identificar que esto también es una clase nueva, la ordenada, o lista ordenada, si lo quieren llamar, ¿sí? Vamos a ponerle el nombre que figura en el enunciado, que es cola de espera. Bien, entonces, esa cola de espera sí, en algún lugar va a tener que guardar los objetos. Va a tener que guardar los objetos en algún lugar y va a tener todo este código de mantener la cola ordenada. ¿Sí? ¿Qué problema me surge ahora? Que lo que yo voy a guardar en esta lista, en esta cola de espera, pueden ser tanto computadoras como procesos. ¿Sí? Primera solución, yo podría decir, bueno, primero hago una cola de espera de computadoras. ¿Sí? Lo hago para computadoras. No se deja. ¿Sí? Ahí me funcionaría. El tema es que ahora para la cola de espera de procesos tengo que crear otra clase con exactamente el mismo código. Y lo único que va a cambiar son los nombres de las variables, y bueno, y este tipo, que acá va a ser proceso. Estaría en la misma situación que antes. ¿Sí? Tendría una cola particular para cada tipo de objeto. Si ustedes esto lo trasladan a las listas que ustedes usan, al array list o al vector, ¿sí? Lo que están haciendo es tener un vector por cada tipo de objeto que quieren guardar adentro. Tendrían vector de strings, vector de integer, vector de doubles. ¿Sí? Eso no se les hubiera ocurrido hacer a ustedes. Entonces, ¿cómo hago para que esta cola de espera sea genérica? Y pueda guardar cualquier tipo de objeto. El array list sería de object. Bien. Vamos a hacer eso. Entonces la hacemos genérica, cola de espera. Y acá le ponemos object. ¿Sí? Entonces acá le ponemos, vamos a buscar la funcionalidad de renombrar, así me cambia todo. En vez de computadoras le ponemos elementos.
Fíjense que ahora estamos hablando en genérico. Y el agregar elemento. Sí, Había un ejercicio del práctico 5 que el primero que te pedía hacer como esto, pero con una pila. Bueno, sería lo mismo, me parece. Claro, hicimos una O pila. así lo Sí. hice yo, casi igual, pero bueno. a ver, espera que me fijo que se me mezclan los prácticos, como es el 5 de ustedes. Uno que decía una pila que tenía pop, push, algo así. Claro, ese yo lo hice así. Perfecto. Como que hacía cualquier objeto porque era eso. En ese caso sí está bien como lo hicieron. Sería esto mismo, nada más que lo que cambia es la lógica, porque acá en la pila no se mantiene ordenada, Claro, claro. ¿sí? Sino que pueden agregar cualquier tipo de objeto y la característica que tenía esa colección de elementos, la pila, es que lo último que guardo es lo primero que saco cuando me piden. ¿Sí? ¿Qué, María? Y no se podría hacer un método abstractivo que ordene. Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, tenemos una colección de elementos, me está faltando el constructor. Que lo que va a ser elementos new array. Bien. Entonces recibo un nuevo elemento y empezamos a mirar, bueno, esta lógica de insertar la voy a usar. ¿Qué me dice? Ah, me está diciendo que tengo el código repetido con otra clase, lo tengo que borrar de la otra. Recorro la lista de elementos. Ahora, lo que es nueva PC es nuevo elemento, pero ¿qué me está pasando? Y que las variables no va a ser get velocidad. Claro, ¿qué pasa? El object no sabe que es un get velocidad CPU. Este método no está en object. Yo lo necesito para hacer la comparación. ¿Ven? Sí. ¿Y ahora? Y es mandarle otro parámetro al lado. ¿Por qué? ¿Qué ¿Por un parámetro? ordenamiento no? No. Y el atributo del elemento que querés comparar, pero no sé de dónde sacarlo. El atributo, pero después ¿cómo le pido el atributo? ¿Cómo paso un atributo acá? En realidad yo le voy a pasar un string con el nombre del atributo. No, no, Pero acá no me sirve. un valor. ¿Valor? Un valor de, no sé. A ver, piensen en abstracción. Y en realidad, si no, decirle a cada objeto que se ordene. Claro, lo que tienen que poder saber los objetos es hacer esta comparación. Claro, que se ordenen ellos mismos. ¿Sí? Esto con Luis, si no recuerdo mal, la clase pasada lo vieron como un método que decían es mayor, o es menor, usaron, creo. Acá le pasaban el elemento directamente, sin saber que se fija, ¿no? ¿Lo habían hecho así? Sí. Algo parecido. La diferencia con este ejercicio, con el que hicieron con Luis, les decía es que en el ejercicio de Luis tenían una cola ordenada, pero siempre era de tareas. Y lo que cambiaba era qué miraba de la tarea. ¿Sí? Acá yo estoy metiendo dos cosas distintas en la lista. No son siempre procesos, no son siempre tareas. Son dos tipos de objetos distintos que no tienen ninguna cosa en común entre sí, una computadora y un proceso. ¿Sí? Si yo quiero que un método maneje dos tipos de objetos diferentes, ¿sí? Pero a los dos tipos de objetos le tengo que pedir el mismo método, ¿qué tienen que tener esos objetos en común? ¿Y dónde tiene que estar ese método? Y Ahí. tiene que estar redefinido en cada objeto.
Lo tiene que tener cada uno de esos objetos. Entonces, ¿cómo obligo a las computadoras y a los procesos a que tengan ese método es mayor? Y que hereden de una clase padre. Eso, Andrea, muy bien. ¿Cómo le pondría a esa clase? Eran computadoras y procesos. Componentes, digamos. Claro, Piensen para poner un nombre, ¿qué es lo que voy a poner en esa clase? el atributo y el método. Objeto. Porque computadora y proceso, más o menos. Computadora, proceso, pero yo también podría hacer... Poner cualquier cosa. Sí, tareas, proceso. Una lista. No, cualquier elemento. Vamos a poner un Elemento. objeto, cualquiera. Claro. Bien. Bueno, vamos a ponerle elemento. Cualquier cosa. Sí. Esto sería como un object con otro nombre. Sí. Sí, por eso. Pero decir object era como ya existe. Después se lo cambiamos al nombre. Entonces diríamos que el proceso extiende elemento, ¿sí? Y la computadora, que está acá, también extiende elemento. ¿Sí? Y entonces ahora en la cola de espera, ¿qué recibo? En vez de object, recibo elemento. ¿Sí? Acá agrego un elemento. Y ahora, ¿cómo comparo estas dos cosas que son dos elementos? Y ahí tiene que poner es mayor elemento. Antes decía mayor. Sí. Ahora una función que te lo haga. Bueno, ¿y qué función le ponemos? Acuérdense que acá se llaman métodos. Piensen, que no es tan difícil. ¿Qué es lo que quiero me sale la palabra. ¿Qué es lo que quiero hacer con estos dos objetos? Y comparar. Comparar. Atributo. Sí. Compararlo por algún atributo. ¿Sí? Sí. Imaginen que este elemento es una computadora. Si son computadoras, las comparo por velocidad. Pero si son procesos, los comparo por memoria requerida. ¿Sí? Lo que voy a mirar del objeto es diferente. Pero ¿qué tienen en común los dos? Que a los dos los comparo. En vez de este mayor, yo les había dicho recién, le podría poner un método es mayor, porque acuérdense que en Java no pueden sobrecargar operadores, si no puedo cambiar la funcionalidad del símbolo mayor. Pero sí le puedo poner un método es mayor. ¿Sí? Y decir, si este nuevo elemento, punto, es mayor que lo que tengo guardado, ¿sí? Lo agrego. Pero para poder hacer esto, fíjense que me sigue pintando de rojo, ¿dónde tengo que definir este método? Ahí en elementos. En cola de espera. En cola de espera. Como abstracto. Para obligarlo a los otros que lo hagan. A ver, vamos a volver. No, en elementos. Vamos a volver a método de mensaje. Elementos, sí. A método de mensaje. ¿A quién le estoy mandando el mensaje es mayor? Sí, a un elemento. Al nuevo elemento. O sea que este método tiene que estar en la clase que define este objeto, que es elemento. Ahí sí que sea abstracta. Es mayor que me va a devolver. Un booleano, ¿no? Sí. ¿Qué recibo como parámetro y cómo implemento este método? Como parámetro recibís otro elemento. Otro elemento, perfecto. Uno soy yo y el otro es con el que voy a compararme. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo lo resuelvo? ¿Cómo lo implemento? No, lo tenés que implementar en cada uno en proceso y en computadora. Perfecto. Y entonces, ¿acá qué hago? Abstract. Muy bien. ¿Qué pasa? Clase abstract. Recuerden que le poníamos abstract acá. ¿Sí? ¿Y por qué me la está pintando de rojo? Porque cualquier clase que tenga al menos un método abstracto, la tengo que declarar como abstracto. ¿Sí? Con un método abstracto que tenga, la clase ya tengo que ponerla abstracta.
¿Se acuerdan de eso? Creo que lo tomamos en el parcialito también. Bien, ¿por qué me tienen los problemas? Porque ahora el proceso, vamos a ponerlo junto con la computadora, el proceso y la computadora, se fijan en el error, me dice que tiene que implementar los métodos que le falta implementar. Como son métodos abstractos, cualquier clase que herede de una clase abstracta tiene que implementar todos los métodos abstractos o declararse también abstracta. ¿Sí? En este caso voy a implementar el método EsMayor. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Cómo implemento ahora acá? ¿Dónde estoy? En la computadora. ¿Sí? Estoy parado en la computadora. ¿Cómo resuelvo el EsMayor en la computadora? Y ahí sí, te fijas si retornás, si el punto, claro, get era velocidad, ¿no? La computadora era por velocidad, entonces get... Velocidad CPU es mayor que otro elemento, punto get velocidad. Ajá, ¿por qué no tengo get velocidad? No, porque en realidad tienen que recibir una computadora, pero complicado. Si recibo una computadora, ¿qué pasa? Fíjense que me pintó de rojo esto. Sí. ¿Por qué? Deja de tener sentido. A ver, ¿deja de tener sentido? Está cambiando el padre. A ver, hay uno que no entiendo. Al hijo le estás cambiando el método del padre. El padre recibe un elemento y este recibe una computadora. Claro, le estoy cambiando la asignatura del método. Si yo cambio la asignatura del método, entonces es otro método. ¿Sí? No estoy sobreescribiendo el método del padre, por eso me pinta el override de rojo. ¿Sí? Este es solamente un control del compilador de que no estoy sobreescribiendo nada. ¿Sí? O sea, yo no le puedo cambiar el elemento. Esto es lo que les pasaba con el equals. ¿Se acuerdan cuando reimplementaban el equals de object? Ustedes no le pueden cambiar que acá venga otro object. ¿Sí? ¿Y cómo solucionaban eso? Piensen en el equals. Y tenés que redefinir el equals. No. Piensen cómo resolvían el problema en el equals. Es otra cosa el equals, pero se resuelve el tema de la misma forma. ¿Qué hacían cuando ustedes querían comparar con equals? Querían definir la forma en la que se compara una computadora con otra. Lo podemos hacer si quieren. Override methods, vamos a override el equals. ¿Sí? Fíjense que el equals recibe un object, si yo acá le pongo computadora, me pasa lo mismo. Dice que no estoy sobreescribiendo el método equals de object. Tiene que ser un object. Entonces, ¿cómo digo acá que dos computadoras son iguales si tienen el mismo nombre? El nombre Queda con el super. equals obj, otra vez me pasa lo mismo, fíjense, no tengo get nombre. ¿Qué tengo que hacer para que me aparezca el get nombre ahí? ¿Hacerle un cast? Eso, ahí vamos. ¿A qué? Y al objeto que recibís como parámetro. Bien, entonces lo que tengo que hacer primero, para poder ver si una computadora es igual a otra computadora, a este objeto, yo hago señas con la mano como si me vieran, lo que tengo que hacer es, a este objeto, verlo como una computadora. Acuérdense que el casting, otra PC, que el casting lo único que hace es ver a un objeto como si fuera de otro tipo, ¿sí? Eso obviamente puede fallar. Si yo a una computadora le digo, mírate como una manzana, me va a decir, no soy una manzana, no me puedo mirar como una manzana, ¿sí? Pero si a una manzana le digo, mírate como, perdón, a una fruta le digo, mírate como manzana, le estoy diciendo, bueno, si bien sos una fruta, yo sé que sos una manzana, mírate como manzana, ¿sí? Como cualquier subtipo lo pueden hacer el casting. Entonces, computadora, esto significa, acá, para repasarlo, interpretar OBJ como si fuera una
computadora. Para hacer esto, ahora, esta variable otra PC sí va a tener los métodos de computadora. ¿Sí? Yo lo voy a poder hacer get nombre, get velocidad, get CPU. Y acá tengo que hacer lo mismo. ¿Qué puede pasar acá? Que este casting falle. Si yo a una computadora le digo compárate con un proceso, ¿qué me tiene que decir? ¿Que son iguales o que no son iguales? No, no son. Que no. Entonces, eso se acuerdan que lo solucionábamos, lo hicieron a Silvis, ¿no? Con un try catch. ¿Hicieron así, chicos? Sí, sí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si surge algún error en estas dos líneas, ¿qué error puede surgir? Bueno, que este casting falle. Entonces retorna falso porque no eran iguales. Comparando peras con manzanas, son distintas, retorna falso. Bien. Y acá tengo que hacer algo parecido. ¿Sí? Les traje a colación el caso del equal porque es igual. Tengo que mirar a este otro elemento como si fuera una computadora. ¿Sí? Y ahora sí, le puedo pedir los métodos de computadora. ¿Sí? Acá no hay mucha forma de zafarla. Si estoy comparando cosas diferentes, esto me va a tirar un error y capaz que está bien que me tire un error. ¿Sí? Porque estoy intentando meter en una lista, en una cola de computadoras un proceso. Entonces ahí yo veo que está bien que si salta un error, que salte el error. ¿Sí? No lo puedo subsanar como acá, decir, bueno, si me intentan agregar, si me intentan comparar con otra cosa, digo que no son iguales. Acá, bueno, está bien que dé el error, porque estoy tratando de comparar dos objetos diferentes. No puedo decir que es mayor o menor. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Yo podría decir, bueno, si me salta un error, digo que no es mayor. Sí, lo estoy tapando, pero en realidad es mentira, porque no sé si es mayor o menor. ¿Se entiende? Claro, porque después lo vas a ordenar igual. Claro, y no son cosas iguales. Tal cual. Si yo no dejo saltar este error que me puede surgir acá, la cola va a poder agregar cosas de tipos distintos, y no estaría bien. Entonces está bien que salte el error en este caso. Bien, entonces ahí lo solucioné para computadora, y ahora lo vamos a solucionar para proceso. Cuando un proceso es mayor a otro proceso, lo mismo. Hacemos el casting, esta vez a proceso. Hay muy pocas ocasiones en las que van a tener que usar casting ahora con... antes cuando no estaban este tipo de declaraciones de arreglos tipados, que ustedes pueden decir qué guardan en la lista o en el vector, cuando sacaban cosas de esa lista era obligado a hacer un casting. Ahora ya saben que es una computadora. Por eso ahora se redujeron bastante los casos en los que van a usar un casting. Y bueno, es uno de los casos. Eso. Otro elemento, ¿sí? Significa mira a este otro elemento como si fuera un proceso, ¿sí? Y acá retorno dis.get requerimiento de memoria es mayor que otro get requerimiento de memoria. Y ahora fíjense, al tener el método es mayor, la cola de espera me está funcionando, o al menos, bueno, no me marca error. Ahora vemos si funciona bien. ¿Sí? Ahora lo que tenemos que hacer es arreglar el centro de cómputo. En vez de tener ArrayList, ¿qué voy a tener? En vez de estas dos listas. Elementos. Uno sigue la cola de... Elementos. Estas dos variables van a estar, computadoras y procesos. Claro. Dos cosas distintas, ¿sí? Porque no las voy a mezclar. Por un lado voy a tener las computadoras y por otro los procesos. ¿Pero van a ser una lista? No, va a ser un elemento. Cola de espera, una. Una cola de espera. Claro, cola de espera. Sí. ¿Sí? Las dos van a ser colas de espera. Hay una forma de hacer, pero no los quiero complicar, de decir, bueno, esta va como los arrays. Esta va a ser una cola de espera de computadoras y esta va a ser una cola de espera de procesos. Pero dejémoslo así en genérico, después por ahí lo vemos más adelante. Y acá, bueno, es una nueva cola de espera.
Esta también es una nueva cola de espera. El agregar computadora ahora, ¿cómo lo redefino? Toda esta lógica de inserción, ¿dónde la guardo? En cola de espera y agregar un elemento. Computadoras, ¿cómo? ¿Lo guardás en cada uno? Claro, computadoras, punto, fíjense que tengo el método, agregar elemento, nueva PC. ¿Sí? Me da error que acá estoy agregando una computadora. Fíjense que cuando yo hice así, me dice que acá lo que tengo que recibir es un elemento. Y yo voy a agregar una computadora. ¿Por qué puedo hacer esto? ¿Eso es por el casting que hiciste en otra clase? ¿O No, no tiene es nada por que el ver? casting. Ahí está. No es por el casting exactamente. Ahí lo que dice Germán, perfecto. Porque computadora es un nuevo elemento. Extiende nuevo elemento. ¿Sí? Entonces, si bien el método add elemento recibe un objeto del tipo de clase elemento, también puede recibir cualquier objeto que sea hijo de elemento. ¿Sí? Por herencia. O por, ¿qué sería en realidad? Lo que se está aplicando acá. ¿Qué concepto de objeto se aplica? El binding dinámico. No, el otro. Ah, polimorfismo, que faltó. El binding está más asociado al método que se ejecuta cuando ustedes... Ah, sí, está. El polimorfismo, que yo puedo tratar a un objeto como si fuera de... Sí, ahí está. O poliformismo, como Sí. Bien. Y el add proceso, fíjense que tengo que tener los dos métodos en este caso, porque manejan listas distintas. Procesos.add, elemento, nuevo proceso. Bien. Bueno, y ahora, fíjense que el main no me cambió para nada, porque yo le agrego computadoras, ¿sí? Ahora vamos a ver si están funcionando como antes. ¡Ja! Size. ¿Quién no tiene size? Computadora size. ¿Qué pasó acá? Ah, pues estaban definidos como array list y ahora no. Claro, la cola de espera ahora tendría que saber el tamaño. tendría que saber el tamaño. Entonces, public int size hace este método. Le dice a su lista de elementos cuál es tu tamaño y devuelve ese tamaño. ¿Sí? El get y tampoco. Tampoco me sirve el get. O sea que acá también tengo que mandarle elemento get índice ahí va. A ver si me quedo. ¿Te falta el tipo? Ah, no. No. Está bien. Fíjense que quedaron bien ordenadas las computadoras. ¿Sí? Y no lo hicimos con los procesos. Porque no le hicimos el toString al proceso, no le hicimos nada. Vamos. String. A ver, vamos solo. Y en el centro de cómputo, entonces, vamos a hacer un proceso 1 igual a mi proceso. Windows. Proceso 2. New proceso.
No podemos tener una sola clase que extienda el tipo ArrayList y solo sobreescribir el lab. Bueno, ahí habría que ver conceptualmente si una cola de espera es una lista o una cola de espera está usando una lista como para guardar sus elementos. ¿Sí? La cola de espera no es una lista. Vos podrías, si querés, lo guardás de otra forma, lo podrías guardar en forma de árbol o en forma de lista vinculada, ¿sí? Ahí estás atando a que la cola de espera sí o sí es una lista. Y no sería el caso. Igual la lista tiene un montón de otros métodos que por ahí a la cola de espera no le sirven. ¿Sí? Vamos a agregar cron. ¿Entienden la pregunta que hizo? Está muy buena la pregunta de Germán. Y bueno, cron necesita como... ¿Entendieron la pregunta de Germán? La pregunta y la respuesta. Dice, si yo estoy usando casi todos los métodos de lista. Este método es de la lista, porque lo que hago es decirle a la lista dame el tamaño, el get también, y estoy redefiniendo el add. Yo a este método le podría poner add, para que se llame igual que la lista. Y quedaría casi como una lista. Y Germán me dice, bueno, sí, tiene los mismos métodos de lista, y lo que cambia es que este método es distinto. ¿Por qué no heredé de ArrayList? ¿Sí? Sí. ¿Por qué no? Primero, porque ArrayList tiene un montón de otros métodos que en principio no me sirven. Segundo, yo me tengo que... En realidad estos son los menos importantes, el más importante es el que le respondí a él, ¿no? Pero segundo, yo me tengo que asegurar que los elementos que agregue sean de este tipo. Porque la lista yo la puedo instanciar de cualquier tipo. Y esto sí, en la cola de espera, sí o sí, los elementos que agrego tienen que tener el método es mayor para que me funcione. ¿Sí? Y la más importante es, ¿una cola de espera es una lista o usa una lista? ¿Sí? Si la cola de espera, yo estoy usando una lista porque me viene cómodo usarla para guardar los elementos, pero podría guardarlos de otra forma, ¿sí? Entonces no sería un array. ¿Sí? No se confundan lo que ustedes usan para guardar los elementos o para representar los elementos que guardan con lo que es realmente la clase, que representa la clase. Siempre pregúntense, ¿la cola espera es una lista o está usando la lista para guardar cosas? Y en este caso estoy usando, entonces la herencia no estaría bien. Aparte de estas otras diferencias. Bien, me perdí qué estaba haciendo. Los procesos. Agrego dos procesos, entonces centro de cómputo punto al proceso 1, centro de cómputos al proceso 2, esto fíjense que lo estoy haciendo, estoy imprimiendo por pantalla porque estoy en la clase que representa el main, ¿no? Acuérdense que tengo que borrar la lista para que la imprima desde el lista de procesos. Procesos. Fíjense que usé la misma lista para las dos cosas y está funcionando. Bueno, se imprimen de forma distinta porque yo representé los procesos de las computadoras de una forma distinta como string, pero está funcionando que las está manteniendo ordenadas.
¿sí? De mayor a menor. ¿Se entiende? ¿Se entendió alguna pregunta? No, bien. O sea, el problema que nos surgió con esto es que yo necesito, con diferencia a lo que habían hecho con Luis antes, que tenían una cola que siempre guardaba tareas, pero se comparaban de diferente forma, y él lo había resuelto con herencia, acá yo tengo que guardar objetos que en principio son cosas totalmente diferentes, ¿sí? Una computadora y un proceso son cosas que no comparten nada, como para tener una superclase, una clase madre. Sin embargo, yo para poder tratarlos a los dos de la misma forma, polimórficamente, y aplicarles el mismo método en la cola que necesito, por ejemplo, el es mayor o es menor, o cualquier otro método, la única forma que tengo de manejar a los dos objetos de forma uniforme es haciendo una superclase común, ¿sí? Que los dos hereden de la misma clase. Ahora, ¿qué pasa? Yo acá no tengo ningún otro proyecto armado, pero vamos a armar uno rápido. Una persona que tiene un nombre, y hace que guarde datos nada más. Y vamos a hacer una clase alumno. Un alumno es una persona, ¿sí? Y además, guarda strings, materias cruzadas. Hacemos el constructor. Materias cruzadas. No array. Perfecto. Y voy a dar materia cruzada. Materias cursadas, punto add materia. ¿Sí? Supónganse que tengo esto definido y que yo quiero mantener ahora una cola de espera de alumnos, ¿sí? Ordenada por la cantidad de materias cursadas. Yo tendría que hacer el public boolean es mayor, otro elemento, y estoy haciendo lo mismo, o equivalente a lo que hicimos con las computadoras y los procesos. Y acá, definir un alumno, otro alumno, mira como un alumno a otro elemento, sería retornar dispunto. Voy a sacar un método para que no sea feo, public cantidad de materias cursadas, retornar materias cursadas.6. Entonces dice, cantidad de materias cursadas es mayor que otro alumno, cantidad de materias cursadas. ¿Sí? ¿Pero qué me está pasando? Y no le podés hacer el casting porque no hereda, no hay herencia ahí. Claro, no tengo herencia. Yo le puse el método es mayor,
porque necesito guardar en la cola este tipo de objetos, alumnos, ¿sí? Y para guardar objetos en la cola, tienen que tener el método es mayor. Pero acá lo que recibe es un elemento, ¿sí? Y ese elemento yo no lo puedo hacer un casting alumno, porque no hay ninguna relación en la jerarquía de clases entre los elementos y los alumnos. ¿Cuál es la solución que hicimos en la computadora y en el proceso? Que hereden de elemento. Que hereden de elemento. El problema acá es que alumno ya hereda de persona. Y yo no puedo decir heredad de persona y heredad de elemento. ¿Y qué persona herede de elemento? No, porque yo no quiero guardar personas. Quiero guardar alumnos. Si yo hago que persona, fíjense, si persona hereda de elemento, ese podría ser un parche. ¿Por qué me está diciendo? Me tenés que implementar sí o sí, ¿qué método? El método es mayor. Y yo capaz que no sé cuándo una persona es mayor a otra. No me interesa saber. Y si no me interesa saber, ¿qué tengo que hacer? Declarar esta clase abstracta. Y en realidad no es abstracta, porque no tiene ningún método abstracto. Sí, en realidad tiene el que está heredándoles mayor. Pero por ahí esto ya está funcionando en alguna parte del sistema y yo estoy rompiendo todo. ¿Se entiende? Sí. Esto sería un parche. Si yo quiero guardar personas, bueno, extiendo de arriba, de la superclase. Y cuando yo en realidad lo único que quiero que sea comparable, ¿sí?, es el alumno y no la persona en general. Acá, bueno, yo porque alumno heredé de una clase mía, pero imagínense que alumno hereda de alguna clase de Java que ustedes no pueden modificar. ¿Sí? Eso les puede pasar en algún momento. Ustedes se cuelguen de alguna biblioteca, alguna librería de clases, ¿sí?, heredando, y no pueden modificar la clase original. O porque no tienen el código fuente, o porque se les rompe el resto del sistema si hacen eso. ¿Lo ven el problema? Me tomo un mate mientras. Sí, sí. Entonces, ¿por qué no puedo hacer esto? ¿De quién es la limitación de que no me deja heredar también de elemento? Lo arreglé antes de esta clase, Luis. Pero lo tengo desde las 5. No. Los viernes estoy de corrido, de la 1... no, paro de 4 a 5. El problema me está surgiendo porque Java en realidad no tiene herencia múltiple, ¿sí? Java no me permite heredar, no permite que una clase herede de más de una clase. Hay otros lenguajes orientados a objetos, como Smalltalk, que fue como el padre del paradigma de orientación a objetos, que sí tienen herencia múltiple. Entonces yo podría decir que alumno hereda de persona y hereda de elemento. ¿Sí? Acá Java no me permite. Entonces, ¿por qué no me permite? Porque la herencia múltiple, no sé si Luis se lo había comentado, pero trae otros problemas, ¿sí? Por ejemplo, si las dos clases de las que yo heredo tienen un método con la misma asignatura. ¿Sí? Imagínense que persona tiene, que elemento tiene el método es mayor y persona también tenía un es mayor diferente. Entonces yo cuando lo sobrescribo, ¿cuál de los dos estoy sobrescribiendo? ¿Sí? O cuando llamo al de persona, ¿sí? Supónganse que no lo sobrescribo y me dicen es mayor. ¿A qué es mayor llamo? ¿A cuál hace el binding? ¿Sí? ¿Al es mayor de persona o al es mayor de elemento? Se generan ese tipo de ambigüedades. Entonces Java, para solucionar eso y otros problemas de la herencia múltiple, directamente la voló, no tenemos herencia múltiple. Pero surgen estos problemas, que yo necesito a veces que un objeto tenga el funcionamiento a nivel de funcionalidad, ¿sí?, de dos clases diferentes. Y para esto entra lo que les decía que va a ser el tema nuevo de hoy, que son las interfaces. ¿Sí? Java no tiene herencia múltiple, pero sí tiene interfaces que me permiten que una clase implemente diferentes interfaces. ¿Sí? Se habla de implementar y no de heredar. ¿Cómo se dice que? Bueno, primero, ahora vamos a ver un montón de características que tienen las interfaces, pero a grosso modo la pueden ver como que es una clase
completamente abstracta. ¿Sí? Para poder hacer eso yo tengo que definir al elemento, ¿sí? En vez de como una clase abstracta, lo voy a definir como una interfaz. ¿Sí? Se escribe así. Public interface en vez de public class, y el nombre que quieran. En este caso, elemento. Yo elemento muy general, vamos a ponerle elemento comparable, ¿sí? Porque en realidad, ¿hizo refactor? Sí. En realidad, fíjense que lo que estoy haciendo es comparar con el es mayor dos objetos. Por eso le pongo algo más específico que elemento, que es súper general. Porque por ahí después, en otra parte del sistema, también no saben qué nombre ponerle, le ponen a todo elemento. Entonces, elemento comparable. Fíjense que el public abstract, cuando yo cambié, cuando decía abstract class, fíjense que el public abstract está de un color. Pero cuando le puse interfase, lo pinta de gris. ¿Por qué? Porque las interfaces asumen que todos los métodos son abstractos y públicos. Entonces, esto me lo está pintando de gris porque me está diciendo no hace falta que me escribas public abstract. Si yo soy una interfaz, ya sé que son todos public abstract. ¿Sí? Entonces, esto directamente puedo no ponerlo. Lo que sí tengo que poner es el tipo de retorno y el resto de la asignatura del método, que es el nombre del método y los parámetros. Entonces, primera diferencia con las clases abstractas con respecto a las interfaces, todos los métodos son public abstract. ¿Sí? No puedo hacer métodos private, no puedo hacer métodos protegidos, y no puedo hacer métodos que no sean abstractos. Fíjense que ni siquiera me deja Java ponerle llave que abre, llave que cierra. ¿Sí? Me lo marca como un error. Fíjense, me dice, los métodos abstractos de las interfaces no pueden tener cuerpo. Si bien el cuerpo acá es vacío, le estoy poniendo un cuerpo vacío. No le tengo que poner directamente nada. ¿Sí? Esa es la primera diferencia de las interfaces con las clases. Segunda diferencia importante, yo acá no puedo declarar, sí puedo, pero public int, máximo, un número máximo. ¿Sí? Fíjense que me está diciendo, primero me está diciendo que el máximo no está inicializado. O sea que me está obligando a inicializar la variable. Cuando ustedes, no sé si se han topado con este caso, que los obliga a inicializar una variable. ¿Les pasó a alguien? No. Y a ver, piensen, ¿por qué podría ser que me obliga a darle un valor inicial? ¿Porque no es una variable de clase? Porque no es una variable, hasta ahí. ¿Sí? Son Listo. constantes. Cuando ustedes declaraban una variable, si quieren pruébenlo, vamos a probar en una persona. ¿Se acuerdan cómo se definían constantes? Public, final, int, todo esto, ¿sí? Valor. Fíjense que si yo lo hago así, me dice, che, esto es el mismo error, no está inicializado. Me estás declarando algo que es final, quiere decir que no le puedo cambiar el valor, y nunca me está diciendo cuánto vale. Entonces, ¿para qué tenés esa variable si no le puedo cambiar el valor y no sé cuánto vale? Entonces, esto si yo le digo vale 500, ahí se va el error. Es una constante. Entonces, ¿qué me está insinuando esto? Que en una interfaz, fíjense que también me cambia el iconito, ¿sí? En Eclipse es lo mismo, ¿sí? Acá me pone una C y acá me pone una I, ¿sí? Esto es una interfaz, esto es una clase. Lo que me está diciendo esto es que si yo defino variables, fíjense que no le puse static final, y el public incluso me lo está pintando de gris, o sea que podría no ponerlo. ¿Sí? Todos los atributos que yo defina en una interfaz son constantes. No puedo tener atributos o variables de instancia. ¿Sí? ¿Por qué no puedo tener variables de instancia? Porque nunca voy a poder crear un objeto del tipo de la interfaz. Yo nunca voy a poder decir new elemento comparable. ¿Sí? ¿Se acuerdan que las clases abstractas tampoco pueden hacer un new de clase abstracta? Acá, como las interfaces por definición son completamente abstractas, entonces tampoco
puedo instanciarla. Resumió. ¿Sí? Bien, ¿qué otras cosas de la interfaz? Entonces, todos los métodos son abstractos, igual ahora tengo unas filminas con un resumencito de todo esto. Todos los métodos son abstractos, todas las variables son constantes, ¿sí? Entonces no son variables, todos los numeritos que yo defina, o los atributos que definan una interfaz, son constantes. Si ustedes se fijan en la clase que han visto con Luis, lo hago acá en cualquier clase, en la clase Math, ¿la han estado viendo? ¿Sí? Sí. Está como constante. Dice, P y Pi están como constantes. ¿Sí? Estas cosas también las podrían definir una interfaz. No es una interfaz porque tiene métodos implementados, ¿no? Pero les podrían servir para guardar cosas así como números que no cambian y esas cosas. Bueno, otra diferencia es que cuando ustedes quieren usar una interfaz de una clase, por ejemplo, alumno, extiende de persona, y como digo que va a heredar también de esta interfaz. En realidad no se dice que hereda de la interfaz, sino que la implementa. Implements elemento comparable. ¿Sí? Entonces, si yo implemento elemento comparable, fíjense que acá, en el caso de alumno no me dijo nada, pero cuando yo le pongo a la persona que implementa elemento comparable, me va a decir, pará, estás implementando una interfaz y te está faltando implementar un método. ¿Qué método me falta? El método que define la interfaz. ¿Sí? En este caso es uno, podrían ser muchísimos, todos los que ustedes quieren, ¿sí? Siempre y cuando sean todos abstractos, pueden estar en la interfaz. No, perdón, la persona no quería que sea. La computadora. ¿Sí? Fíjense que acá me marca que no puedo heredar de elemento comparable porque es una interfaz. Entonces, implemento de la interfaz. Esto queda un poco más elegante en el sentido de que ahora no estoy diciendo que computadora y proceso son la misma cosa. Cuando ustedes hacen herencia, conceptualmente están diciendo que son del mismo tipo. ¿Sí? Y una computadora y un proceso no son del mismo tipo, son dos cosas totalmente distintas. ¿Sí? Pero sí tienen un método en común. ¿Se entiende? Es sutil la diferencia. Tienen comportamiento común, pero no son la misma cosa. Eso es lo que hace una interfaz a diferencia de una herencia. La herencia me está atando que los objetos son del mismo tipo. Al ser del mismo tipo, están heredando un montón de cosas, ¿sí? Todos los métodos, todo el estado, ¿sí? Todos los atributos. Y en el caso de la interfaz es un poquito más restrictivo en esto, porque está diciendo, no, en realidad no es un subtipo, sino que tiene este comportamiento. La ventaja que tiene también es que, desde el punto, de la misma forma que la herencia, también pueden tratar a las interfaces de forma polimórfica. ¿Qué quiero decir con esto? Elemento comparable ahora es una interfaz, ¿no? Bueno, voy a sacar este código que el enunciado que no me hace falta si se ve todo. Elemento comparable es una interfaz. Ahora yo voy a poder decir, en cualquier lado, vamos a poner en el main, voy a poder definir un atributo elemento comparable, PC, como dice acá, vamos a cambiarle alguno de estos. A este proceso, en vez de definirlo como un proceso, acá le voy a poner elemento comparable. Esto sigue andando. No, porque el proceso recibe una, acá no sigue, porque recibe un proceso. Yo puedo hacer elemento comparable PC igual new computadora, Intel 100. ¿Sí? Fíjense que puedo hacer esto. Pero ahora, ¿qué métodos va a tener PC?
segundo parcialito. ¿Los de computadora? ¿Los de elemento comparable sería? No. Claro, los de elemento comparable, sí. Elemento comparable, ¿sí? Fíjense, Elemento comparable. lo único que tengo es el es mayor. Bueno, todo lo demás porque viene de object, ¿no? Pero el único que tengo definido es el es mayor. ¿Sí? Pero acuérdense que no puedo hacer esto. ¿Por qué? Porque es una clase abstracta. Se comporta como una clase abstracta. O sea que nunca puedo crear un elemento de este tipo. ¿Por qué? Porque básicamente no está implementado el comportamiento. Entonces, si no tengo comportamiento, no puedo crear ese objeto. ¿Sí? ¿Les queda más o menos claro? Ahora igual hacemos un ejemplito más rebuscado para ver esto del polimorfismo. Yo, perdón, capaz de pregunto una pavada, pero entonces ahora en vez de hacer clases abstractas, nos convendría hacer interfaces directamente. ¿Está bien ese concepto? No es una pavada. Claro, no, porque por ahí no sé si es que no me termino de quedar en claro o no sé. Son dos cosas distintas. ¿Sí? Si bien tienen cosas en común, se usan para cosas distintas. La interfaz te define comportamiento común entre objetos que por ahí no tienen relación de tipos entre sí. Les definen únicamente comportamiento. Ahora, si tu clase abstracta tiene solo métodos abstractos y no tiene ningún atributo, la podés definir como una interfaz. ¿Sí? En ese caso nosotros no les vamos a corregir que está bien o está mal si hacen una interfaz o una clase abstracta solo con métodos abstractos. Ahora, si vos en tu clase abstracta o en tu interfaz necesitas guardar un atributo, porque en realidad si vos necesitas guardar un atributo es porque en realidad hay una relación de tipo que estás encubriendo. ¿Sí? Entonces, si necesitas atributos o algún método puede ir implementado, ya no puedes usar interfaz. Tienes que usar sí o sí clase abstracta. ¿Se entiende? O sea, hay situaciones en las que no puedes usar interfaz y hay situaciones en las que conceptualmente es mejor usar interfaz. Pero si usas una clase abstracta, no va a estar mal. Y hay situaciones en las que sí tenés que usar una interfaz, por ejemplo en esta. ¿Sí? Yo acá no puedo usar una clase abstracta, porque si uso una clase abstracta, no podría haber hecho que el alumno implemente este método. Entonces la cola no me serviría para el alumno. ¿Sí? Como dice Luis, es interesante la pregunta que hiciste. ¿Sí? Bien, parecen para cosas distintas. ¿Te aclara un poco? Sí, ahora un poco más. Capaz de con la práctica se me termina de disipar la duda. Pero bueno, gracias. Está bien. Por ahora me sirve. Más que nada, lo que van a hacer ahora es empezar a usar interfaces que ya están definidas en Java, ¿sí? Por eso lo tienen que saber. Por ahí, si ustedes están programando y están acostumbrados a hacer clase abstracta, sigan haciendo clase abstracta, que saben que va a estar bien, ¿sí? A lo sumo le pondremos un comentario en el examen, podría haber sido una interfaz, pero no va a estar mal. Si necesitan herencia múltiple, no les queda otra que usar interfaz. El tema ahí es ver, bueno, cuál de las dos clases es una interfaz, si necesitan heredar de dos clases. Acuérdense que la interfaz lo que me define es comportamiento únicamente. Están diciendo, este objeto tiene que tener este método implementado. Otra consulta, dijiste que Java no permite heredar de dos clases para evitar conflictos si hay dos métodos con el mismo nombre. No aplica lo mismo para interfaces. ¿Por qué? Porque si vos tenés dos interfaces que tienen el mismo método, ¿sí? A ver cómo te lo... No voy a hacer un código para eso. Pero suponete, tenés la clase elemento comparable que tiene el método es mayor. Y tenés otra clase que se llama objeto comparable que también tiene el método es mayor. Y tu clase alumno implementa los dos. En realidad lo que tenés que hacer es implementar un método que se llame es mayor. Entonces no importa cuál de los dos estás implementando. Porque ninguno de los dos tiene código. El conflicto pasaba cuando vos heredabas de dos clases que tenían el mismo método ya implementado. ¿Sí? Si objeto comparable tenía el es mayor implementado y elemento comparable también lo tenía implementado, si vos heredás y a un objeto de esa subclase le decís es mayor, ¿a cuál es mayor llamo? Acá como no hay código no hay conflicto.
¿sí? El hijo la tiene que implementar, y lo implementa como quiere. Bueno, les paso unas filminas de resumen de todo esto, y por si me olvidé de algo también, y hacemos un descansito. Vale. Los perdí a ustedes. ¿Se ve la filmina ahí? Sí. Sí. Espera que no lo estoy viendo ustedes, por si me escriben en el chat. Ahí está. Bien. Entonces, el concepto de interfaz lleva un paso más allá al concepto de clase abstracta. ¿Por qué un paso más allá? Porque al poder implementar de varias interfaces, ahora yo le voy a poder agregar exactamente el comportamiento que necesita cada objeto sin heredar cosas de más, ¿sí? Porque a veces por ahí heredan de una clase, en general si hacen esto tendrían que dudar de la herencia, ¿no? Pero heredan de una clase porque necesitan algunos métodos, como me decías hoy, Germán, creo, de haber hecho que la cola herede de la lista. En realidad, la clase list, ¿sí? Que ustedes han visto por ahí, es una interfaz. ArrayList no, ArrayList es una clase concreta. Pero list es una interfaz que me define todos los métodos que tendrán que tener las listas. Entonces por ahí, si yo necesito todos esos métodos, por ahí estaría bien que la cola implemente list, ¿sí? Pero no que herede, porque el ArrayList es una implementación particular de las listas usando arreglos. Y yo por ahí lo quiero implementar de otra forma, ¿sí? Entonces por eso es que lleva un paso más el concepto de clase abstracta. Yo ahora le voy a poder agregar a los objetos la parte del comportamiento que quiera que esté definido en diferentes interfaces, ¿sí? Entonces puedo decir que un objeto alumno va a ser comparable, pero también va a ser, por ejemplo, serializable, o va a ser clonable, ¿sí? Que son diferentes interfaces que están definidas en Java. Obviamente, cada vez que implemento una interfaz, tengo que implementar todos los métodos que está definido en esa interfaz. O sea que si yo implemento 5 interfaces, tengo que implementar todos los métodos de las 5 interfaces, ¿sí? Tengo que saber cómo implementar ese comportamiento, si no, voy a transformarme en una clase abstracta. Definen un protocolo de comportamiento, ¿sí? Y proporcionan un formato común para implementarlo en las clases. ¿Qué es esto del protocolo de comportamiento? Me definen qué métodos tiene que tener, ¿sí? Solo tienen la asignatura de los métodos, no hace falta que le pongan public abstract porque es redundante. No pueden implementar ningún método, ¿sí? Las clases abstractas sí pueden implementar algunos métodos. Aunque haya uno abstracto, la clase es abstracta, así que el resto de los métodos puede estar implementado. Y no pueden tener atributos, ¿sí? Si ustedes definen un atributo, ese atributo sepan que es una constante y lo van a tener que inicializar y no lo van a poder cambiar. Sintácticamente se definen igual que las clases. Fíjense que lo único que hice yo para transformar el elemento comparable de una clase abstracta a una interfaz es cambiarle la palabra clave class por la palabra clave interfaz. Y todo siguió funcionando, ¿sí? Entonces en vez de public class mi clase, van a poner public interface mi interfaz. Los métodos se declaran sin cuerpo, pueden omitir el modificador de acceso porque son públicos todos, ¿sí? Ponen directamente void mi método, bueno, si tuviera parámetros, los parámetros, pero no hace falta el public abstract antes, porque son todos implícitamente public abstract. Bueno, esto ya se lo dije, todas las variables son implícitamente constantes. Si ustedes definen un atributo, tienen que inicializarlo, porque después no le pueden cambiar el valor. Bueno, y acá vienen cosas que por ahí se diferencian más. Una interfaz puede heredar con la palabra extends, ¿sí? De la misma forma que una clase hereda de otra clase. Una interfaz puede heredar de otra interfaz, ¿sí? Si ustedes quieren condensar el comportamiento de dos interfaces en una sola, para que después todas las clases puedan implementar directamente esta y no implementar las otras dos, ¿sí? Entonces pueden hacer herencia de interfaces. Lo que no pueden mezclar es la jerarquía de clases con la jerarquía de interfaces. Clase extiende clase, interfaz extiende interfaz. Clase implementa interfaz, ¿sí? Esas son las relaciones que pueden tener. Interfaz no puede heredar de clase, interfaz no puede implementar clase, ¿sí? Una interfaz no puede heredar de otro elemento que no sea una interfaz. Una clase puede indicar que implementa una interfaz mediante la palabra clave, palabra reservada implements, ¿sí?
No pueden poner tampoco que una interfaz implementa otra interfaz, porque no, implementa significa que voy a implementar justamente los métodos. La interfaz no puede implementar nada. ¿Qué hace? ¿La extiende? Pero no te hace redefinir como cuando lo implementas. No. Lo que vos podés hacer es, suponete que tenés en el método, en la interfaz elemento comparable, el método es mayor, y en otra interfaz, suponete list, tenés el add, el get y el size. ¿Sí? Entonces vos podés definir una interfaz nueva que se llame lista comparable, que herede de list y herede de elemento comparable. ¿Sí? Entonces, cualquier clase que implemente lista comparable va a tener que implementar todos esos métodos. Incluso podrías agregar más métodos. Ahora, creo que con un ejemplito que tengo lo vemos bien todo eso. ¿Sí? Por eso les decía que, ¿dónde estaba acá? Que lo que hace esta interfaz es condensar los métodos de las dos y puede agregar más. ¿Sí? Una interfaz puede ser implementada por cualquier cantidad de clases, ¿sí? Eso no hay restricción, y una clase puede implementar más de una interfaz, eso lo hacen con comas, ¿sí? Como estaba escrito acá. Con coma también sería una clase implementa esta interfaz, coma, otra interfaz, coma, otra interfaz. No tenía escrito eso en ningún lado. Lo voy a agregar para la próxima. Las clases que implementan la interfaz deben proporcionar comportamientos, es decir, tienen que implementarlo, ¿sí? Implementarlo con código, de todos los métodos definidos en la interfaz. Y si no pueden implementar alguno, entonces la clase es abstracta. Los tipos de las interfaces pueden utilizarse polimórficamente, ¿sí? Es lo que les expliqué recién al final. Ustedes pueden definir un elemento ordenable, C1, que es una nueva computadora, ¿sí? Y por otro lado tener una computadora C2, que es una nueva computadora. Ahora, yo a C1 lo único que le voy a poder decir es el método es menor. Bueno, en el caso que hicimos nosotros era el es mayor. Así que es el método que está definido en esta interfaz. Si yo quiero decirle el getMemoria, por ejemplo, a C1, tengo que hacer un casting. ¿Sí? Porque yo la definí estáticamente como elemento ordenable. A C2, como lo definí de tipo computadora, le puedo hacer el getMemoria directamente. ¿Sí? Y también le voy a poder decir el es menor. ¿Por qué? Porque una computadora implementaba elemento ordenable. O sea que ese método lo tiene. ¿Entiende? Por ahí son muchas reglitas. Tienen que aprender, pero bueno, con la práctica lo van a hacer. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, descansamos un ratito y después hacemos un ejemplito de esto de herencia de interfaces y seguimos con práctica. Bueno. 7. Paramos hasta... ¿Qué les parece? ¿A qué hora? 7:20. Bueno. Dale, buenísimo. ¿Sí? Bueno, nos vemos en un ratito.